8:10, ya cerramos la puerta del salón. Vamos a dar inicio. En este momento ya tenemos 95 participantes en la sesión. Le agradecemos a todos su participación en el webinar de esta mañana. Es una sesión muy cortita de 1 hora. El foco que vamos a trabajar el día de hoy básicamente es qué es lo nuevo frente al tema de facturación electrónica para Colombia. Es lo que ustedes conocen como la etapa 2 de la DIAN para la facturación electrónica y sobre ella la que vamos a estar hablando esta mañana. Mi nombre es Elkin Rodríguez. Actualmente estoy en el área de producto, en el área de consultoría RP, en la dirección de consultoría RP, pero en la mañana de hoy vamos a dedicar este espacio a tener este webinar con nuestros clientes en la línea PYME. Le agradecemos a todos su participación. Les recuerdo que la mecánica que utilizamos en los webinars es que ustedes tienen un chat de preguntas. En ellas pueden colocar sus preguntas y regularmente en los espacios del webinar yo voy ingresando a ellas y voy atendiendo las consultas que ustedes van realizando en línea durante la sesión. Les agradecemos de nuevo a todos su participación y vamos a dar inicio. Esperamos no tomar más de unos minuticos pasada la horita y ya finalizamos. Bueno. A ver, ahí estamos. Listo. Ok, entonces vamos a hablar de las nuevas disposiciones de facturación electrónica para Colombia. Lo primero que debemos de tener claro es que el modelo de facturación electrónica no es nuevo y como ya lo hemos visto en otros webinars, es un modelo bastante viejo en el país, pero que quedó firmemente regulado en el decreto 2242 del 2015. Ese decreto hizo la presentación de lo que es el plan de masificación de la facturación electrónica para el país. La primera resolución que empezó a implementar los cambios de la primera etapa, la vamos a llamar primera etapa o modelo asíncrono, fue la resolución 19 que salió en el 2019, en el 2016, perdón, y esa resolución 19 nos planteó los cambios o las modificaciones de qué se debía implementar frente a la facturación electrónica. Adjunto a esa resolución 19 del 2016, la DIAN publicó en por lo menos 6 anexos técnicos desde el 2016 en adelante, y esos 6 anexos básicamente explicaban el cómo implementar la facturación electrónica, cómo vamos a hacer la conectividad, cómo trasladamos los documentos, cómo emitimos los documentos, cómo hacemos entrega de los documentos, cuáles son las reglas que deben de cumplir los documentos. Entonces, la resolución 19 nos daba el qué debía ser implementado, los 6 anexos técnicos nos daban el cómo y las resoluciones adicionales que fue emitiendo la DIAN nos fueron dando el quiénes debían participar en el modelo de facturación electrónica, bien sea como obligados a facturar o como voluntarios dentro del modelo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de que la DIAN publicó desde el 2015, 2016, su primer modelo o la primera etapa de facturación electrónica para el país, que es la etapa de facturación electrónica o primera etapa o modelo asíncrono. ¿Qué significa ese modelo asíncrono? Quería decir que yo debía entregar el documento a la DIAN, pero tenía un plazo de 48 horas para hacer su entrega, 48 horas en las cuales yo podía entregar con anticipación al cliente final. O sea, no había de por medio una validación donde yo entregara a la DIAN o donde yo entregara al cliente, obligándome a que previamente entregara y recibiera validaciones por parte de la DIAN. El modelo no era obligatorio. En vista de ello, ustedes han participado de otros webinars que hemos publicado. Teníamos un modelo que básicamente hacía una entrega a la DIAN dentro de un plazo de las 48 horas y que incluso si la DIAN nos contestaba dentro del tiempo, enviábamos al cliente final el XML con la validación de aceptación de la DIAN del documento, ¿de acuerdo? Pero todo eso estaba demarcado en la resolución 19 del 2016, que es la resolución del modelo asíncrono o la primera etapa de facturación electrónica. Para dicho modelo, teníamos un proceso de habilitación. Recordemos que el proceso de habilitación es ese proceso que debe seguir el contribuyente, sea persona natural o jurídica, sea obligado a facturar electrónicamente o sea voluntario en el modelo de facturación electrónica, es ese proceso de inscripción ante la página del MUISCA
el proceso de emisión de documentos de prueba para validar su software, bien sea un desarrollo propio, bien sea a través de un proveedor tecnológico o bien sea a través de la solución gratuita de la DIAN. En cualquiera de los tres modelos, el proceso de habilitación es ese proceso de pruebas donde yo envío mis documentos electrónicos, la DIAN me da un aval técnico a los documentos que yo estoy enviando, al circuito que yo estoy enviando, y bajo ese aval yo activo el software o la solución con la que estoy trabajando y paso a productivo en mi modelo de facturación electrónica, ¿vale? Eso es, a grosso modo, la etapa en la que veníamos trabajando. Una etapa llamada síncrono o primera etapa de la facturación electrónica, donde enviaba los documentos al cliente, a mi cliente final o al adquiriente, que es el rol con el que aparece en el decreto, al adquiriente final, y transmitía a la DIAN el documento electrónico. En ese modelo asíncrono no estaba obligado a transmitir al cliente con alguna validación de la DIAN, sino que transmitía a la DIAN en un plazo no mayor a 48 horas el documento electrónico. Entonces, hasta ahí tenemos claro el modelo, tenemos claro el proceso, tenemos claro los anexos que explicaban el cómo, y ese es el modelo de facturación electrónica con el que veníamos trabajando. Para el 2019, básicamente la DIAN publicó recientemente, tal vez la resolución compilatoria, voy a llevarlos directamente a la página de la DIAN para que tengamos, estoy ubicado en la página de la DIAN, facturación electrónica dian.gov.co. Me estoy trasladando al menú de documentación y normatividad, que es donde vamos a iniciar nuestra actividad de la mañana de hoy. En la parte de documentación y normatividad de la facturación electrónica para Colombia, hay un apartado interesante de documentación. Frente a ese apartado de documentación, tenemos los elementos del estatuto tributario, los anexos técnicos, que para la presente resolución o para el nuevo modelo o segunda etapa de la DIAN, es una caja de herramientas que trae todo el compilado de elementos necesarios. Pero voy a bajar a la parte de artículos, que es donde encontramos todo el marco legal de trabajo, y a las resoluciones. ¿De acuerdo? Entonces, de manera muy resumida, veamos lo que contiene este enlace de documentos que es muy interesante. Es un compilado de todos los documentos que soportan la facturación electrónica para Colombia en la actualidad. Entonces, lo primero que tenemos en boga es la resolución 55 del 14 de julio del 2016. Si ustedes se apegan a su contenido, hacen lectura de su contenido, la resolución 55 me explica cómo se debe generar las numeraciones de facturación. Entonces, basado en la resolución 55, es el modelo adoptado por la DIAN de generación electrónica de los consecutivos o numeraciones para facturación y los prefijos que vamos a utilizar en nuestro modelo de facturación electrónica. Hay otros elementos en la resolución, pero en relación directa con el modelo de facturación electrónica, el tema de la numeración de facturas está en la resolución 55. Esa resolución sigue vigente y aplica para el modelo actual o segunda etapa de la facturación electrónica. Allá por diciembre del 2017 se seleccionan los obligados mediante la resolución 72. Recuerdan ustedes ese listado de más de 3.000 empresas que se seleccionaban como obligados a facturar electrónicamente dentro de los plazos definidos por la DIAN. La resolución 10 del 6 de febrero del 2018 seleccionaba a los grandes contribuyentes que iban a participar del modelo de facturación electrónica. La resolución 1 del 5 de enero del 2018 se modificaban los anexos técnicos iniciales de la facturación electrónica. En la resolución 1 del 5 de enero del 2018 es donde entró las modificaciones a los primeros 4 anexos, al 1, al 2, al 3 y al 5, y se publica el anexo número 6 para las validaciones contra los web service de la DIAN. Entonces, todo esto era del modelo anterior o modelo de la resolución 19 del 24 de febrero. La resolución 19, como les decía, es el qué se debe implementar. Entonces, reglamenta el decreto para publicar el qué se debe implementar en la facturación electrónica. Esta ya la nombramos arriba, que es la resolución 10. Voy a saltar aquí a la resolución 1 del 3 de enero del 2019, que tiene mucha relación con el modelo actual. Entonces dice,
mediante la cual se señalan las reglas y validaciones aplicables a la facturación electrónica de que trata el artículo 616 del Estatuto Tributario. Entonces, es la primera regulación que entra en el 2019 en relación con el modelo de facturación electrónica. Y la resolución 2 del 3 de enero del 2019 selecciona un grupo de sujetos obligados a facturar electrónicamente y se establecen, aquí está, y se establecen los requisitos que aplican en caso de impedimento, inconvenientes tecnológicos y o de tipo comercial. Es la última extensión de plazos que se hace para los facturadores electrónicos del modelo anterior que debían cumplir sus obligaciones al mes de mayo-junio del 2019. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde quiero poner el foco en la sesión de hoy? Básicamente son dos resoluciones importantes. La resolución 20 del 26 de marzo del 2019, donde se señalan los obligados a expedir factura electrónica de venta bajo un nuevo modelo. Ya no es el modelo de la resolución 19, sino es un modelo que para la DIAN se llama de validación previa. Entonces, ¿qué cambio vamos a tener en el modelo con respecto a la etapa 1 o el modelo asíncrono que veníamos trabajando? El modelo de validación previa nos va a llevar a un modelo donde la DIAN debe recepcionar primero el XML de mis facturas electrónicas, notas débito o notas crédito. Con las validaciones de la DIAN se hará la transmisión hacia el cliente final. Quienes recuerdan los webinars nuestros anteriores recordarán que ese es un modelo que nosotros también estábamos soportando en una etapa inicial, pero que debido a las aclaraciones por parte de la DIAN, se llevó un modelo asíncrono donde se entregaba tanto a la DIAN como al cliente final sin exigir la validación previa al documento. Lo que está haciendo la DIAN a través de la resolución 20 y de la resolución 30 que paso a explicar en un momento es plantear el nuevo esquema de trabajo en un modelo de validación previa, donde vamos a generar un documento en XML, una factura electrónica, una nota de débito electrónica, una nota de crédito electrónica. Ella va a viajar a la DIAN, va a recibir las validaciones o va a ser evaluada frente a las validaciones planteadas por la DIAN, que aumentan en esta etapa, y con esas validaciones y el visto bueno hacia el emisor de la factura electrónica, se podrá entregar al adquiriente final la facturación electrónica. Entonces, esta es la etapa 2 planteada por la DIAN para la facturación electrónica, ¿vale? Entonces, la resolución 20, básicamente, ¿qué nos está haciendo? Nos está indicando quiénes son los sujetos que están obligados a expedir factura electrónica con validación previa, ¿vale? Voy a salir un momento de acá, voy a irme directamente, vamos a abrirlo acá enseguida. Para que ustedes conozcan herramientas. Estoy en la misma página, pero voy acá a facturación electrónica y voy a pasarme al link de cuándo debo facturar. ¿De acuerdo? En el link de cuándo debo facturar, entonces aparece publicado un calendario con los plazos y me dice que lo primero que tengo que tener a la mano es el root para hacer la consulta directamente en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, este calendario de plazos publicado por la DIAN en la página de la DIAN, en el link de facturación electrónica, en la opción ¿cuándo debo facturar? Es el link que me va a permitir identificar cuándo es mi fecha de obligación de facturar electrónicamente bajo el nuevo modelo de validación previa. O sea, con la segunda etapa. Estamos hablando de la segunda etapa. Entonces, el calendario de implementación me lleva a un link en la parte inferior que me permite, uno, descargar el calendario de implementación, descargar el calendario de masificación electrónica o consultar aquí en pantalla, digiten en la siguiente casilla el código de su actividad principal, actividad que está consignada, actividad económica consignada en el RUT del contribuyente, para conocer la fecha máxima en la que debe comenzar a facturar electrónicamente. Entonces, básicamente, este es un acceso donde yo puedo digitar la actividad económica, darle consultar y el proceso
me va a indicar, me va a hacer la consulta y me va a indicar su fecha de inicio de producción es el 1 de febrero del 2020, actividad económica que corresponde a la actividad 6201, es la actividad de desarrollo de sistemas informáticos, planificación, análisis, diseño, programación y pruebas. El subsector al que pertenece es información y comunicación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento en el calendario? Básicamente es la implementación de la resolución 20 que estábamos viendo hace un momento. Estábamos hablando que la resolución 20 del 26 de marzo es la que señala los sujetos que están obligados, perdón acá, sujetos que están obligados a expedir factura electrónica de venta con validación previa. Entonces, la implementación de la resolución 20 es el link que les acabo de mostrar en el calendario, donde yo consulto mi actividad económica empresarial o como contribuyente y basado en esa actividad económica voy a poder consultar mi fecha de inicio en producción. ¿De acuerdo? Esa es la fecha en la que debo de tener en producción mi facturación electrónica, debo de generar mi facturación electrónica. Ahora, este calendario salió publicado el 26 de marzo y todos los contribuyentes deben atender a las fechas y los plazos que están ahí delineados. El 29 de abril, la DIAN publicó una resolución, que es la resolución 30 del 29 de abril de 2019. ¿Qué tiene esa resolución? Entonces, se señalan los requisitos de la facturación electrónica de venta con validación previa a su expedición, las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos para hacer la implementación. O sea, la resolución 30 del 29 de abril del 2019 es el que se debe implementar en la etapa 2, qué se debe implementar en la validación previa, así como la resolución 19 del 24 de febrero del 2016 era el que se debe implementar en la etapa 1 o el modelo asíncrono de la DIAN. La resolución 30 entra a regular la etapa 2 de validación previa por parte de la DIAN, ¿vale? Si miramos el contenido de esa resolución, son básicamente 27 páginas publicadas por la DIAN, dando explicación a los alcances que tiene la facturación electrónica. En la última parte de dicho, o en el título 2, aparece publicado, en el título 4, perdón, aparece publicado el anexo técnico. Es un link de cómo debe ser implementado. O sea, el anexo técnico se van a convertir en el cómo debe ser implementado, pero aparece enunciado todo lo que debe ser implementado o los elementos que se deben tener en cuenta en el nuevo modelo. Este link nos conduce directamente en la página de la DIAN. Vamos a entrar por acá. Termino esta parte, vamos al chat de preguntas, revisamos las preguntas que tenemos para continuar. Vamos a herramientas de consulta, facturación electrónica. En la parte de facturación electrónica entro nuevamente a documentación y normatividad. Y en documentación y normatividad me encuentro los anexos, que es el que yo les nombraba al principio. Este anexo es básicamente la caja de herramientas o los elementos publicados para implementar la facturación electrónica. Ese es un elemento técnico, es una herramienta técnica que tiene el contenido. Vamos a guardarlo acá localmente. Que tiene el contenido para la descarga para la implementación de la facturación electrónica. Entonces tenemos, al 29 de marzo salió publicada, al 29 de abril, perdón, salió publicada la resolución que tiene el nuevo modelo y la caja de herramientas es un elemento que está siendo actualizado permanentemente por parte de la DIAN. Y la última actualización, entendemos que ya la definitiva, porque estábamos a la espera de esa modificación. Aquí estoy entrando a la caja de herramientas que tiene el anexo técnico.
Ese anexo técnico, su fecha de actualización es 28 de junio del 2019. Entonces, prácticamente hace un par de días tenemos publicado formalmente el anexo definitivo. Es un anexo un poquito voluminoso, 812 páginas, que da la explicación técnica de cómo implementar la facturación electrónica, cómo vamos a hacer la implementación del nuevo modelo de facturación electrónica. Entonces, ¿en qué etapa estamos en este momento en el país? Tenemos, para efectos de facturación electrónica, tenemos la etapa 1 o el modelo asíncrono de facturación electrónica. Tenemos clientes, tenemos contribuyentes en el país que están bajo ese modelo de facturación electrónica, emitiendo en la actualidad sus facturas electrónicas. Y tenemos, por otro lado, el modelo o etapa 2 o modelo de validación previa. Ese modelo está regulado en la resolución 30 del 29 de abril del 2019 y tiene un anexo técnico que terminó de ser completado la última semana de junio, sobre el que debemos hacer una implementación de los componentes de la validación previa. Entonces, en este momento para Softland, el anexo técnico presenta un requerimiento para los cambios que vamos a implementar en la facturación electrónica. Cambios que deberán estar publicándose en los próximos meses para dar cumplimiento a aquellos clientes que, de acuerdo al calendario expedido por la resolución 20, deban entrar en etapa de obligatoriedad dentro de los plazos que están determinados. ¿De acuerdo? Ese es el modelo como estamos en este momento. Voy a ir al chat de preguntas para empezar a dar respuesta a las consultas que ustedes tienen en este momento. Completamos un número de 130 participantes en la sesión de hoy. Les agradecemos a todos. Vamos a revisar las preguntas. Audio, imagen está bien. Bueno, estas son las iniciales. 8 y... Cuarto. Ok. ¿Qué se hace con las empresas que en estos momentos estaban en prueba con el ambiente asíncrono, pero por los cambios de plazos dejaron de hacerlo? ¿Deben seguir con las pruebas en la etapa asíncrono o deben cambiarse al nuevo modelo de validación previa? ¿Cómo se debe hacer? Javier, gracias por la pregunta. Interesante pregunta para todos. La DIAN conserva su línea de llamadas, su línea de soporte. Es importantísimo que todo contribuyente esté comunicado con la DIAN para este tipo de preguntas, pero vamos a aclararla de inmediato. Un contribuyente que inició en la etapa síncrono, ¿sí? Que empezó, se habilitó, o sea, inició su proceso de pruebas, se inscribió en el MUISCA, empezó las pruebas, activó el software, lo que quiere decir que cerró las pruebas en el modelo asíncrono y tiene el cambio en el RUT con la actividad económica como facturador electrónico, simplemente debe iniciar en producción bajo el modelo asíncrono. No se debe pasar a este modelo o etapa 2 del proceso en este momento, debe de completar su proceso. ¿Qué pasa si yo no completé las etapas en el modelo 1 o en la etapa 1 o en el modelo asíncrono? O sea, si yo no terminé las pruebas o si yo no activé el software o si mi actividad económica en el RUT no está. Es importante que cada contribuyente consulte de manera individual contra la línea de soporte de la DIAN para ratificar este tema en su ambiente local. Pero básicamente lo que pasa ahí es que el contribuyente no completó el modelo de pruebas en la etapa 1 y deberá esperar para hacer su proceso de habilitación en la etapa 2 o con el modelo de validación previa. Básicamente desde el 18 de enero, la DIAN cerró el ambiente de pruebas para quienes no completaron su proceso. O sea, dejó de recibir el 18 de enero nuevos voluntarios en el proceso de inscripción. Y los ambientes que no se han ido cerrando en la etapa 1, que no han consolidado las pruebas o que no han quedado activos en el RUT, básicamente tienen que esperar o deben esperar hasta el modelo de validación previa, hasta la publicación del modelo de validación previa, y con él deben completar el circuito. De paso, por si más adelante está la pregunta, de una vez la aclaro, una de las consultas que hicimos a la DIAN
en su momento como desarrolladores propios de software para este modelo fue, bueno, y los clientes que ya están en producción en la etapa 1, ¿en qué momento van a pasar a la etapa 2? ¿Deben hacerlo ya en este momento? La respuesta por parte de la DIAN es no deben hacerlo en este momento, ellos deben esperar el procedimiento que la DIAN publique para hacer esa migración controlada de la etapa 1 a la etapa 2. O sea, conclusión, si yo estoy en etapa 1 en producción en este momento, si yo estoy emitiendo facturas electrónicas, notas de débito y notas crédito en la etapa 1, debo esperar hasta que la DIAN publique un procedimiento para migración a la etapa 2. No debo implementar la etapa 2 porque ya estoy en el modelo 1 de facturación electrónica. ¿De acuerdo? Eso para aclararlo. Siguiente pregunta. ¿Los clientes que ya están en ambiente de producción de manera síncrona deben seguir con este tipo de ambiente o van a llegar un momento en que se deben pasar a la validación previa? De acuerdo, Javier, lo mismo que te acabo de contestar. Deben pasar a validación previa, pero esperarán hasta que la DIAN publique el procedimiento para hacer esa migración de manera controlada. Específicamente en el sistema de Softland, ¿cuándo podemos empezar las pruebas con validación previa? Esas pruebas se van a iniciar cuando publiquemos los cambios o las modificaciones que tenemos que hacer. Como les mostré hace un momento, la caja de herramientas de la DIAN publicó o terminó de publicar, esperamos que ya sea el cambio definitivo, en el anexo al 28 de junio. Entonces, la resolución 30 dice el qué y la caja de herramientas o el anexo técnico nos va a dar la explicación del cómo implementar este tema de validación previa, labor en la que se encuentra Sofla en este momento y que le estaremos informando a todos nuestros clientes de manera oportuna. Los tecnológicos aprobados por la DIAN no se encuentra Sofla. Aún no están aceptados como proveedores tecnológicos. María Alejandra, es importante tener presente, si has participado en los otros webinars, hemos siempre clarificado mucho el tema de que Softland no es un proveedor tecnológico, no se presenta como proveedor tecnológico dentro de los roles de facturación electrónica. Básicamente Softland es una casa de software, tiene un software o una solución para las empresas en PyME y una solución en ERP, y lo que hacemos es entregar un producto, una solución de facturación electrónica para que se explote bajo el modelo de desarrollo propio o de modelo directo. Entonces la DIAN, recordemos que la DIAN me da 3 caminos o 3 vías para implementar la facturación electrónica. La solución gratuita, que es con el portal de la DIAN y la facturación electrónica directamente en la página de la DIAN. Un segundo camino que es con el proveedor tecnológico, o sea, enviarle mis facturas a un proveedor y que el proveedor sea el que haga el enlace frente a la DIAN. Obviamente hay una labor de intermediación del proveedor. Y el tercer modelo o modelo que explota Softland es el modelo directo, donde el cliente, desde su solución de software, en este caso Softland Pyme para el webinar de esta mañana, genera sus documentos electrónicos y de manera directa los envía a la DIAN. Bajo ese modelo no existe la figura de proveedor tecnológico y no hay un requerimiento para Softland que deba estar homologado como proveedor tecnológico. Muy bien, Yomaira. Tengo entendido que hay algunos de transición que deben comenzar a facturar el 1 de septiembre. Yomaira, tiene razón. Si buscas por actividad económica en el link que les mostré hace un momento en la página de la DIAN, te vas a encontrar que algunos contribuyentes incluso empiezan desde agosto. Pero esos que empiezan en el mes de agosto pertenecen al sector de hidrocarburos que llevaban una etapa previa con la DIAN homologando este modelo. Básicamente ellos estaban haciendo el piloto de validación previa para la DIAN, entonces ellos van a entrar antes en esa etapa. Y hay contribuyentes que están al 1 de septiembre y nuestro desarrollo debe estar alineado para ofrecerles la herramienta para esa fecha. Muy seguramente podemos llegar a tener corrimiento en los plazos, pero en este momento lo que está vigente es la resolución 20, es el calendario que les mostré hace un momento, y si hay contribuyentes que están el 1 de septiembre, por lo tanto, tendrán que tener su software o su solución antes de esa fecha. Buenos días, ¿pueden enviar el link por este medio, por favor, para ingresar a la página y revisar dicha facturación? Sí, ya en un momento se los coloco.
Debido a que la DIAN hasta hace unos días emitió la última actualización de los requerimientos técnicos y debe haber un tiempo para adecuar el sistema, esto lleva a que las pruebas se demoren y no se cumplan los vencimientos de la DIAN. En este caso, la DIAN tiene previsto ampliación de plazos. Esa es una pregunta importante. Debido a que los plazos son muy cortos, uno de los temas que nosotros elevábamos ante la DIAN es como casa desarrolladora, con el volumen de cambios que ustedes van a plantear, en solo cambios, imagínense que del modelo etapa 1 al modelo etapa 2 pasamos de 8 validaciones a más de 250 validaciones. Pues estamos hablando de un modelo muy robusto de facturación electrónica que vamos a empezar a explotar en la etapa 2. Eso sí va a conllevar unos cambios grandes, unas validaciones adicionales. Uno de los temas que solicitamos a la DIAN es que se considerara ampliar los plazos, pero realmente eso puede llegar, puede venir de las solicitudes de los mismos contribuyentes en todo este modelo. Prácticamente está muy encima de los tiempos para que se terminen las implementaciones, pero igual estamos comprometidos a generarlos antes del 1 de septiembre. La resolución 30 sí hace claridad en un elemento. A diferencia de la etapa 1, aquí se habla de un número de documentos válidos enviados a la DIAN, que son 100. 100 facturas o 100 notas o un número de notas débito, notas crédito que deben ser enviados a la DIAN de manera correcta. Entonces, si hay un número o un volumen de documentos definidos para aprobar el ambiente y ese número se puede completar en un plazo muy corto. Entonces, el tema es tener el desarrollo completo para que ese ambiente de pruebas se pueda completar de manera correcta. Lo que sí se puede hacer desde ya es el proceso de inscripción en la etapa de validación, que eso es importante. Beatriz, hoy nos van a indicar cómo debemos registrarnos en el nuevo modelo, porque ayer estuve en la DIAN y no sabían absolutamente cómo hacerlo. Beatriz, tú das en el clavo de uno de los temas, precisamente todo está tan nuevo dentro de ese modelo que incluso hace un par de semanas que llamamos a la DIAN, hace por lo menos 2 semanas, nos decían que el documentación está todavía terminándose de definir, así como se estaba terminando de definir el anexo técnico. Por eso les digo que esperemos que ese anexo técnico ya sea el definitivo y que el proceso de habilitación quede consolidado en los próximos días, pero ya les doy el link donde van a encontrar ese documento de habilitación, el paso a paso para la etapa 2. ¿Cuánto es el lapso de tiempo con que cuenta Softland para cumplir todos los requerimientos de validación definidos por la DIAN? Si miramos el contenido de la resolución 30, normalmente las resoluciones en la última página dan el plazo de definición de los mismos. Esta resolución no tiene un plazo de implementación, pero nos sujetamos a los plazos de ingreso de nuestros clientes. Si tenemos clientes con fecha 1 de septiembre, para nosotros esa es la fecha donde debemos estar ya publicando un desarrollo que dé las modificaciones para ustedes. Laura Galvis. Quisiera saber cuál es el paso a seguir. Ya compramos el módulo de facturación electrónica, estamos en una versión anterior y aún no hemos hecho nada ante la DIAN. Bueno, Laura, lo primero es que frente a Softland Pyme, lo primero que es actualizar a versión 28, porque la versión 28 es la que te va a dar todo el módulo de documentos electrónicos y el circuito de facturación electrónica. Frente a la implementación de esta segunda etapa, tendremos una actualización, un Service Pack que traerá lo nuevo de la etapa 2 y mantendrá el modelo anterior de la etapa 1, porque debemos dar soporte a los clientes para implementar los cambios que tenemos para la etapa 2 del modelo de facturación electrónica. Entonces, esa va a ser la manera como vamos a estar liberando en el producto. Siguiente pregunta, Luz Estela dice, nosotros no hemos iniciado ni siquiera con el modelo asíncrono. ¿Debo empezar a facturar 1 de octubre? ¿Debo empezar de todas formas la etapa 1? No, Luz Estela. Si ustedes entran por el modelo anterior y tratan de hacer su inscripción, no van a poder completar el circuito porque básicamente ya no se pueden inscribir bajo el modelo etapa 1. Desde el momento en el que salió la resolución del 3 de enero de este año, se planteó que la validación previa vendría y con la resolución 20 ya se dieron los plazos por actividad económica. Entonces debes de validar los plazos por actividad económica y si es 1 de octubre,
debes hacerlo bajo validación previa o bajo la etapa 2 de facturación electrónica. Magnolia, buenos días. Para las empresas que se acogieron al régimen simple y que están obligados a entrar en producción en agosto, Softland ya está en capacidad de configurar el módulo de facturación electrónica, pero estamos implementando bajo el modelo de validación previa y estamos comprometidos en generarlo, pero los que entran en validación previa entran en agosto, pero son del sector de hidrocarburos. Si ustedes son del sector de hidrocarburos, están en esa fecha, pero su modelo entra por validación previa. Necesitarían o requeriríamos el desarrollo para facturación electrónica por validación previa, que es lo que estaremos liberando próximamente. Nuestra empresa hizo más de 300 pruebas exitosas y según la DIAN no tenía activo el software. ¿Cómo se activa el software? Beatriz Elena, la guía del facturador electrónico voluntario de la etapa 1, en su paso a paso, tiene un paso para activar el software en la etapa anterior. Ese paso es el que cierra el circuito de pruebas que se envían a la DIAN, deja el software activo y el siguiente paso es solicitar la actualización del RUT con la actividad económica de facturador electrónico. Si esos pasos no se cumplieron en la etapa anterior, confirma con la línea telefónica de soporte de facturación electrónica, pero muy seguramente, porque ya tenemos clientes a los que se les han informado el tema, tendrás que participar es de la segunda etapa, o sea, volver a un circuito de pruebas, pero bajo el modelo de validación previa, no con el modelo anterior. ¿En qué fecha se tendrá la liberación de validación previa? Estamos en el, o sea, tuvimos el anexo al 28 de junio, estamos en proceso de documentación de eso y estamos en desarrollo ya de las primeras, empezando las primeras etapas de desarrollo del tema. Esperamos estar cumpliendo con los plazos a 1 de septiembre para nuestros clientes. Buenos días, sería bueno aclarar que en el modelo asíncrono solo quedan los que coronaron las pruebas antes de enero 19 para el... Correcto, Janet, esa es la información que estamos transmitiendo. Bien, acá otra de las participantes nos confirma que quienes no completaron pruebas al 19 de enero, que es la fecha que les decíamos, a la implementación de enero, ya no pueden cerrar su ambiente en etapa 1, o sea, no pueden pasar a producción bajo la etapa 1 y tendrán que hacerlo bajo el modelo de validación previa y bajo los plazos regulados en la resolución 20. Milton, debes iniciar con la etapa 2. La pregunta es si debo iniciar con la etapa 1 y luego pasar a la etapa 2. Directamente inician con la etapa 2. Acá hay una pregunta que dice, ¿las empresas que están por etapa 2 no se deben inscribir hasta que Softland no haga las nuevas validaciones? No. En la página del MUISCA, en la página de la DIAN, en el proceso de facturación electrónica, ustedes ya se pueden inscribir como empresa. Ustedes ya pueden inscribirse, ¿de acuerdo? Lo que no podrían enviar son las pruebas, los documentos, hasta no tener el desarrollo de parte nuestra para hacer los envíos correspondientes. Si nosotros aún estamos realizando facturas electrónicas con la resolución de pruebas, ¿qué tenemos que hacer? La resolución de pruebas básicamente es el ambiente de pruebas del modelo 1, etapa 1. Como ya superamos la fecha de enero permitida por la DIAN, en este momento esas pruebas pues no van a ser válidas en la etapa 2. Hay que hacer un nuevo proceso de inscripción de pruebas en la etapa 2 para hacer nuevamente el proceso por validación previa. Johan Darney. Jessica Naranjo, entonces Softland no es proveedor tecnológico, correcto. Softland SA no es un proveedor tecnológico. Bajo el modelo de facturación electrónica, nosotros proveemos una solución para explotar el modelo directo. Ese modelo directo está avalado por el decreto 2242 y es una de las 3 formas de emitir facturación electrónica. En ese caso, Softland no necesita ser un facturador electrónico, por lo tanto no tenemos un sobrecosto de intermediación en el proceso de facturación electrónica, Jessica. Kleiner, ¿cómo podemos averiguar si nos inscribimos como voluntarios para primera etapa? Básicamente ustedes lo pueden consultar en el modelo de perdón, en el modelo de habilitación que hacían en la etapa 1. El primer paso de la inscripción los declaraba o los identificaba a ustedes como voluntarios o como obligados.
Si son obligados, ya tendrían que estar facturando electrónicamente. Los voluntarios sí están regulados dentro de la resolución 20 y se deben inscribir de acuerdo a los nuevos plazos solo para el modelo 2. No aplican las pruebas del modelo 1. Jessica, me pusiste la pregunta como en varias líneas. ¿Cómo podemos emitir la factura electrónica a la DIAN si también quieren se inscribir como facturadores antes de enero del 2019? Quienes se inscribieron como facturadores antes del 2019 cerraron sus pruebas antes de enero del 2019 bajo el modelo 1, quedaron como facturadores electrónicos en producción bajo la etapa 1 o modelo asíncrono. Ellos continúan siendo facturadores electrónicos bajo ese modelo hasta que la DIAN publique un procedimiento para migrarlos a la etapa 2. En este momento no está ese procedimiento publicado. Bueno, muy bien. Creo que ya que estamos, me estoy saltando, estoy leyendo y saltándome las preguntas que ya he contestado sobre la sesión. De un momento. Con la etapa 1 y le deben cumplir la factura exitosa. Claro, Judith, aquí hay una buena pregunta. Voy a explotarla porque sé que ha sido una pregunta reiterada a nuestros equipos de PYME en cuanto a facturación electrónica. La voy a leer. Me genera la duda, ya que nosotros estamos realizando pruebas con la etapa 1 a la DIAN, me confirma la factura exitosa. Claro, es que los ambientes de pruebas de la etapa 1 para la DIAN están abiertos. Yo puedo seguir enviando pruebas de documentos electrónicos. Lo que me va a pasar es que no me van a habilitar ese ambiente. No voy a poder pasar a producción con ese ambiente. Por eso, muy seguramente, nuestros equipos de consultoría les han indicado que debemos esperar hasta que salgan los nuevos cambios o las modificaciones porque tendremos que hacer un proceso de inscripción nuevo, pero para la etapa 2. En este momento, quienes tienen un ambiente de pruebas activo para la etapa 1 o modelo asíncrono, ¿pueden enviar facturas de prueba? Claro que pueden enviar facturas de prueba. Pueden cerrar el ambiente, pueden cerrar, pero no van a poder pasar a producción bajo la etapa 1. La DIAN ya cerró ese ingreso bajo etapa 1 a producción. Todos los demás contribuyentes que no lo hicieron antes del 18 de enero tendrán que esperar hasta hacerlo bajo el modelo de validación previa. Eso para las preguntas que veo reiteradas de algunos de ustedes aquí en la sesión. Astrid, regáleme un segundo y yo amplío esto para verla más, que está grande. Los que ya se habilitaron en la etapa 2 y ya comenzaron la implementación del módulo de documentos electrónicos y realizaron las primeras pruebas y no fueron exitosas y deben comenzar el 1 de septiembre, se supone que se deben hacer pruebas primero. Considero que el software debe estar listo antes de la fecha límite del 1 de septiembre, correcto. Tenemos que liberar producto antes del 1 de septiembre para que al primero puedan salir a producción. Es correcto esa consideración de Astrid. Hernán Marín, hago pruebas en el ambiente 1. ¿Cómo hago para pasar a producción? ¿Debo hacerlo por etapa 2? Debes hacerlo por etapa 2. Debes hacer pruebas nuevamente en la etapa 2, ya no en la etapa 1. En la etapa 2. En la etapa 1 ya no se pueden cerrar las pruebas básicamente. Si estás haciendo pruebas en la etapa 1, son pruebas que no se van a convertir en productividad, en productivas. Bueno, muy bien. Creo que ahí despejé las dudas que teníamos hasta aquí. Muy bien, entonces quedé pendiente de enviarles, 854, quedé de enviarles dos links que me solicitaron arriba dentro de las preguntas. Vamos a pasar aquí a la página de la DIAN y vamos a buscar ese link. Entonces, el primero es el link de facturación electrónica. ¿Cuándo debo facturar? Les voy a pasar este link al chat de preguntas. Ok. Muy bien. Y el segundo link
O la segunda característica de que he comprometido es trasladarme aquí a la documentación. Voy a ir a documentación y normatividad. Perdón, facturación electrónica. Aquí, continuamos, perdón. Entonces, me voy a trasladar aquí en la página de facturación electrónica a donde dice manuales y video, que es el otro link que me solicitaron hace un momento. En manuales y video van a encontrar ustedes tres tipos de documentos, ¿de acuerdo? Hay nuevo contenido publicado. La primera guía es la guía del usuario para el registro como facturador electrónico. Esta es la guía para la etapa 2. Perdón. Esta es la guía para la etapa 2 de facturación electrónica. Entonces, voy a llevarlos acá al link. Esta es la guía de ingreso a la solución tecnológica de facturación electrónica. Entonces, son los pasos que se deben seguir para completar el proceso de inscripción en el modelo 2. Obviamente es el modelo que va a respaldar nuestro ingreso a facturación electrónica. Dame. Perdón, entonces les decía que esta guía, el link que les voy a colocar en el webinar, perdón, aquí en la parte de preguntas. Ya. Link de la guía de inscripción a la etapa 2 o de validación previa. ¿De acuerdo? Enviar a todos, en el chat les coloqué el link correspondiente. Esa es la guía actualizada de facturación electrónica para la etapa 2 de cómo inscribirse en la página. O sea, esta guía sustituye, o bueno, no sustituye, esta guía es la guía de la etapa 2. Así como teníamos una guía del facturador electrónico en la etapa 1, esta es la guía de la etapa 2. Ahora, hace un par de semanas nos confirmaba la DIAN que este documento no estaba todavía cerrado, o sea que podía tener modificaciones. Entonces, se lo suministro, el link está colgado en la página de la DIAN, y ahí fue donde lo descargué directamente, ¿sí? De esa guía, pero tengan presente que debemos estar chequeando la opción de manuales y video y estar descargando la guía más reciente que se encuentre ahí.
Si yo tengo obligatoriedad de inscribirme como facturador electrónico, pues tome la guía del usuario para registrarse como facturador electrónico y siga los pasos para que haga el proceso de inscripción, para que usted entre a la página de facturación electrónica y haga el proceso de inscripción de su empresa, o de usted como contribuyente, ¿de acuerdo? ¿Qué otras cartillas hay disponibles? Está las preguntas frecuentes frente a facturación electrónica, modelo de validación previa, y hay una guía que es más para los desarrolladores, que es una guía de manejo de los nuevos anexos técnicos que se publicaron, y por lo menos veo unas guías nuevas que no estaban el día de ayer, que es la guía de facturación electrónica gratuita de la DIAN, o sea, cómo facturar electrónicamente con la DIAN en la solución gratuita. Recordemos que esa tiene un alcance también publicado para las mini pymes en la empresa. Está la guía de habilitación factura electrónica DIAN 2019. Esta es una actualizada y ya nos colgaron la guía para el uso de la caja de herramientas. Fíjense, ayer no estaban este tipo de links, además de los videos de cómo facturar. Entonces, es un material para explotarse, para estarse consultando. Les digo que de ayer a hoy, por lo menos la sección de cartillas amplió 3 manuales o 3 guías que no estaban publicadas correspondientes. Y aquí está la guía de facturación electrónica reciente que tendremos que empezar a explotar para tener claros los pasos de facturación electrónica. Entonces, el alcance de la sesión del día de hoy básicamente era entender los dos modelos que tenemos, entender por qué si estoy haciendo pruebas sobre el ambiente 1 o el ambiente asíncrono o la etapa 1 indicada por la DIAN, pero no cerré ese ambiente, no tengo la actividad económica como, perdón, no la actividad económica, la responsabilidad de facturador electrónico en mi RUT, pues no puedo iniciar por el modelo de etapa 1, tendré que hacerlo bajo el modelo etapa 2 o de validación previa, ¿de acuerdo? De parte de Softland, estamos leyendo la documentación que nos publica la DIAN, desarrollando los cambios que se necesitan y estaremos informándoles en los próximos días sobre la publicación, sobre la liberación de los productos que darán soporte a este nuevo modelo de facturación en el modelo de validación previa. Si llegase a existir alguna extensión de tiempo, que en este momento no lo hay, pues lo estaremos informando de manera oportuna o nos mantendremos informados con la página de la DIAN y les daremos esa comunicación, ¿de acuerdo? Voy a ver las últimas preguntas que tienen en el chat y ya con esto estaríamos pasando a la última sección, a la última etapa de nuestra sesión de hoy. Entonces, hemos quedado en las 8:55. Acá hay una buena pregunta. Dice, ¿cómo está contemplado Softland en el proceso en contingencia cuando se presenta por software propio? Primero, si la contingencia dura más de 48 horas, la plataforma de la DIAN me recibe la factura, ya que en una charla de la DIAN nos dijeron que a través de la plataforma de la DIAN se ingresan manualmente las facturas con resolución de contingencia. Por ende, si el programa de documentos electrónicos cuando supera la contingencia también las envía, quedarían dobles. Janet, una contingencia para la DIAN es básicamente una contingencia del lado de los sistemas de información de la DIAN, aunque también puede existir una contingencia del lado del emisor donde se presenten problemas tecnológicos, técnicos para la generación del documento electrónico. Básicamente la contingencia es por un efecto de comunicación o disponibilidad del portal de la DIAN. Entonces, ¿qué es lo que está regulado? Que la factura de contingencia es un documento que debe tener una resolución específica, una resolución independiente de la facturación electrónica normal de la empresa, y la factura de contingencia es un documento que tiene que ser impreso en papel, ¿sí? La factura que es válida para efectos de trámites legales, el título valor, lo tiene la factura en papel. Cuando se supera la contingencia, esa factura en papel debe ser impresa o generada electrónicamente, no impresa, perdón, generada electrónicamente y enviada a la DIAN dentro de los plazos que están regulados en la resolución 30. Es lo que debe pasar con la factura de contingencia, ¿de acuerdo? En nuestros sistemas está disponible una numeración. Recordemos que en ese sentido los módulos Soplan Prime y Soplan RP están en la capacidad de admitir
la aceptación de numeraciones de documento, y en las numeraciones de documento cada empresa, cada usuario puede crear los prefijos que requiera. En ese caso se crearán los prefijos de facturación electrónica y los prefijos de contingencia. Si yo tengo una factura de contingencia, pues genero una factura en contingencia, hago la impresión de esa factura por el sistema de contingencia ante la DIAN que fue previamente capturada en el sistema. Si no hicimos pruebas en la etapa 1, tendremos que esperar hasta la etapa 2. Sí, Alejandro, es lo que estábamos confirmando en el webinar. Si no cerré pruebas en el ambiente 1, en etapa 1, tendré que hacer las pruebas en etapa 2 y pasar a producción bajo etapa 2, regulándome por los plazos que están en la resolución 20 del 2019, que es el link que les pasé en la página para ser consultado. Me debo inscribir en la etapa 2, ya he hecho pruebas en la etapa 1, Ligia Morales, sí, correcto. La guía que les acabé de pasar, el link que les acabé de pasar, es la guía que está vigente en este momento, la acabamos de descargar de la página de la DIAN, es la guía de cómo inscribirse para etapa 2, ¿de acuerdo? ¿Qué no voy a poder hacer en este momento? Luego de haberme inscrito, pues no podré enviar pruebas bajo la etapa 2, por lo menos que sean válidas para la DIAN, porque no tenemos todavía la implementación en la versión que tenemos en este momento liberada para nuestros clientes. Estamos en desarrollo, haciendo las modificaciones y las adaptaciones para dar cumplimiento a la validación previa. Entonces, ¿me puedo inscribir como contribuyente, como cliente? Sí me puedo inscribir. ¿Puedo enviar pruebas? En este momento no, porque serían pruebas no válidas. O sea, si ustedes hacen el envío, muy seguramente tendrán un rechazo o una validación no aceptada por parte de la DIAN de ese documento electrónico. Correcto. Sí, el link quedará a disposición de todos los que participaron del webinar para que lo puedan descargar. Quienes ya estamos registrados en la etapa 2 y ya nos asignaron la habilitación de facturas de prueba, ¿qué debemos hacer para continuar el proceso? Magnolia, una vez liberemos el producto que genera la validación previa, que tiene la implementación del anexo que les mostraba al principio del webinar, entonces ustedes pondrán hacer uso de esos datos de prueba para empezar a hacer los envíos a la DIAN. Revisé la fecha de inicio de facturación por medio de un link y me sale fecha para el 1 del mes 10, correcto. Tienes 1 de octubre como fecha para salir a producción. Entonces tendrás como fecha de salida a producción bajo el modelo de validación previo. Podemos tener la facturación, podemos tener la facturación electrónica gratuita de la DIAN y al mismo tiempo la propia de Soflan, al mismo tiempo en caso de que falle alguna de las dos. Para la DIAN tienes que inscribirte, tienes que tener una firma digital correspondiente, pero los dos modelos, lo que pasa es que el modelo de la DIAN es un modelo manual, va a tener que hacer las facturas manualmente allá y ellos tienen que dar la guía de quién usar la solución gratuita. Si cumple las condiciones para el uso de la facturación gratuita con la DIAN, claro que sí la puedes utilizar. Y adicional podrías hacerla en Softland. Lo que pasa es que hay necesidad de que hagan las facturas electrónicas. Y ante la DIAN deberías de tener dos ambientes inscritos. El ambiente gratuito de parte de ellos y un ambiente utilizando un software propio como el nuestro para enviar la facturación electrónica. O sea, tendrías dos ambientes, tendrías resoluciones de facturación electrónica separadas para que cada ambiente pueda coordinar su propia numeración. Entonces, lo primero es, tienes que leer el documento publicado por la DIAN de quienes pueden usar la solución gratuita y si estás dentro de esas condiciones o de esos requisitos definidos por ellos, puedes explotar la solución gratuita, claro que sí. Este webinar está disponible en algún lado para compartirlo. Sí, Jarlene, a los participantes les comparten el link del webinar de esta mañana. El link que envió de la cartilla en ningún lado me aparece igual a la que proyectó. Si no aparece el link, te reitero por dónde ingresé para descargarlo. Estoy en la página de la DIAN. Estoy en la página de la DIAN, facturación electrónica dian.gov.co. Si quieres, la colocan así. Esta es la página de acceso a la DIAN.
ingresé por el portal web. En el portal me trasladé a herramientas de consulta, facturación electrónica, que es todo el sitio de facturación electrónica DIAN. Y en facturación electrónica me trasladé al último link que aparece en los menús. Está facturación electrónica, catálogo de participantes, inconvenientes tecnológicos, documentación y normatividad, y el último se llama manuales y video. Y en manuales y video, la cartilla es la que está en el primer acceso. Aunque en la documentación que vi hace un momento, de ayer a hoy, hay dos guías. Está la guía de usuario para el registro como facturador electrónico y está la guía de facturación electrónica DIAN 2019. Esta es nueva. Que este es el PPT que acabé de abrir en la otra página, ¿de acuerdo? Esta es nueva. Pero la guía es el primer link que aparece dentro de las cartillas. Ese fue el link que les coloqué. Si no les funciona, pueden accederlo directamente por esta opción. A ver, déjenme ver las últimas preguntas que nos quedaban. El número total de pruebas que se debe hacer están reguladas dentro de la resolución 30. Son 100 facturas y si mal no estoy, me falla la memoria, son 30 notas débito, 30 notas crédito que tienen que llegar de manera consecutiva sin errores a la DIAN. O sea, si yo envié 29 y me falló la 30, tengo que volver a empezar el rango de las 30. Si yo iba en la 23 y me falló la 24, tengo que volver a empezar desde la 25 a contar nuevamente 30 notas o 100 facturas. Pero el número está regulado en la resolución 30 para cada documento en el ambiente. Se hicieron pruebas en la etapa 1, pero no se culminaron en SOFA. Sí, correcto, eso ya la contestamos. Buen día. En el proceso de registro como facturador, allí piden nombre de software y PIN, qué información se coloca. En la parte correcto, la solución que ustedes van a explotar es software propio. En ese caso, el nombre del software para nuestros usuarios de PYME es Softland PYME. Colocan el PYME pegado. El PIN, la documentación de la página creo que les pide un alfanumérico o un numérico de máximo 5 caracteres. Creo que es lo que les está exigiendo en la página. Esa es la manera como definen el PIN. En la guía no está definida la regla, es en la página, cuando ustedes se paran en el campo donde les dice la limitante para que puedas completar el proyecto, el proceso civil. La empresa ya tiene RUC actualizado como facturador obligado, pero no completamos pruebas en la página. ¿Quedaríamos en qué etapa? Sandra Milena, si el RUT de ustedes está actualizado como facturador electrónico, o sea, si tiene la responsabilidad de facturador electrónico, tendrías que haber cerrado las pruebas. Uno, debes de tenerlas cerradas, porque no te daban la responsabilidad si no estaba el ambiente cerrado. Entonces, por favor, consulta a la página, a la línea de contacto de facturación electrónica. Porque no puede ser que yo tenga mi ruda con un proveedor, si lo hicieron con nosotros, debe estar cerrado el ambiente. ¿Qué es cerrado el ambiente? Que el software con el que hayan hecho pruebas esté activo. Si el software estuvo activo, entonces la DIAN ya encontró que el software estaba activo y que el siguiente paso era proceder a actualizar el root de la empresa, del contribuyente. Entonces, si ya están con la responsabilidad de facturador electrónico es porque sí cerraron el ambiente. Entonces, valida por favor con la línea de contacto de la DIAN específicamente para el escenario de ustedes. O sea, Colombia como país en este momento tiene dos modelos. Tiene el modelo de la etapa 1 asíncrono, es el primer modelo que implementamos en Softland, y el segundo modelo que nos presenta la resolución 30 o que hace oficial la resolución 30 es el modelo de validación previa. Vamos a convivir con los dos, pero un cliente, un contribuyente ante la DIAN solo va a tener uno de los dos, no puede tener los dos. Va a tener o el etapa 1 o el etapa 2. Y la DIAN está próxima a publicar un procedimiento para que los que están en etapa 1
migren hacia la etapa 2, pero hasta este momento no se ha publicado ese documento, ese procedimiento o esa actividad, cómo va a ser desarrollada por los contribuyentes que ya están en producción en la etapa 1, ¿de acuerdo? Pero un contribuyente solo va a tener un modelo, no va a tener dos. Diferente sea que mi grupo empresarial esté compuesto por dos empresas y una de las empresas esté en etapa 1 y la otra empresa esté en etapa 2. Eso sí es posible, pero un contribuyente no va a tener los dos modelos, no lo puede manejar. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Creo que les agradezco a todos. Aquí ya están cerrando las preguntas en esta parte. Eh, un comunicado tal vez de la etapa comercial. También es importante resaltarlo en esta hora. Para nuestros clientes de la solución PYME, de nuestra solución Soplan PYME, están dos campañas publicadas en este momento. Estamos dando a conocer también a través de este webinar para que ustedes las tengan presentes. La primera campaña contempla un 2x1 en los módulos. Básicamente, si yo tengo mi módulo voy a hablarlo de cartera compras, y tengo la posibilidad de aplicar a esa promoción, aprovéchela en el día de hoy con este webinar, contáctese con nosotros para que usted pueda hacer uso de la aplicación 2x1. Entonces, dos módulos y adquiera el pago de los dos módulos por solo un módulo. Entonces, para que la puedan aprovechar y participen del sorteo de su estadía en el Hotel Mendihuaca como parte de este flyer promocional. Y la segunda, muchos de nuestros clientes han solicitado en algún momento un acompañamiento para optimizar sus procesos. ¿Es usted quien necesita optimizar su proceso de nómina? ¿Quiere usted optimizar su proceso del circuito comercial? Ver qué nuevos reportes puede explotar, ver de qué manera puede aprovechar las opciones del sistema, tal vez activar opciones que no estaban utilizando, tanto en nómina como en comercial. Haga uso de uno de estos paquetes, que es básicamente un acompañamiento, un diagnóstico de nuestro equipo de consultoría, para que ustedes puedan explotar al máximo las capacidades de nuestra solución Soflan PYME. Entonces, ténganlo presente, en los dos participen del sorteo, un 2x1 en módulos, para que usted con su solución de PYME, con los módulos que no tenga en este momento, y lo otro, aprovecha al 100%, al 110% las capacidades de la solución Soplan PYME, acompañándose de un diagnóstico para explotar aquellas funcionalidades que no esté utilizando en el momento. Planificar. Nos mantendremos en contacto, muy seguramente tendremos otro webinar dándoles avances de lo que vaya publicándose. Eh, si nos publican alguna extensión de tiempo la estaremos dando a conocer, pero de momento confirmamos que en la sesión de hoy estuvimos hablando objetivamente de la resolución 20, que contiene los plazos, y la resolución 30, que es la definición de la etapa 2, sobre la que muchos de nuestros clientes estarán volcados porque no completaron pruebas o porque no cerraron los ambientes en la etapa 1. ¿De acuerdo? Les agradecemos a todos su participación. El link será compartido oportunamente con todos ustedes por nuestro equipo de marketing y tengan un buen día para todos.